lectores, hoy vamos a hablar de libros en nuestro espacio Ciudad Vita Lee, y les traje una autora muy especial que es una maestra. Habrán visto ahí por las redes sociales y en nuestra página ciudadvita.com.ar que estuvimos haciendo una reseña por una inquietud que tuvo la que fuera mi querida maestra Mari Villoldo. Y bueno, hacía tiempo que queríamos recordarla, ya que ella ha sido una escritora muy prolífera, así que es una buena oportunidad para traerla de vuelta con todos nosotros. Y por ahí los que no lo sabían, como era mi caso, yo no sabía que ella había escrito algunos libros, fue muy grato enterarme de esa noticia y bueno, inmediatamente quise saber de qué se trataban, cómo era esto. Siempre sabíamos que ella tenía algo distinto, llamaba mucho la atención su cabello renegrido, de peinado tirante, pero bueno, también tenía ya adaptada algunas costumbres, como por ejemplo usaba poncho, y se la veía siempre, como tenía primero y segundo grado, con un montón de alumnitos colgados de ella, recibiendo y dando mucho cariño. ¿Cuáles son esos libros? Gracias a Mari, que me pudo prestar que es Renacer, es el segundo libro que escribió Duña de los 3 que tenía planificado hacer. Por suerte lo tenía en su biblioteca personal y bueno, gentilmente me lo ha prestado para hacer esta reseña. Y el otro, el primer libro que ella ha escrito es Genechen. Ambos libros son el fruto de su necesidad de contarnos sobre su pasado, ya que Duña no era argentina, nacida en esta tierra, sino que ella ha venido de otras tierras más lejanas, de lo que sería la antigua Yugoslavia, más precisamente Croacia, parte de aquel territorio, ¿no? Que en los años 90 nosotros, quienes nacimos en el Mundial 78, bien sabíamos que estaban en conflicto, en guerra, luego de que muriera el mariscal Tito, que mantenía unido ahí por la fuerza un poco ese territorio que era Yugoslavia. Al morir ese personaje, ¿no?, de la historia, ya esa cohesión que era muy forzada no se pudo mantener, empezaron conflictos, guerras, y como toda guerra, los que no la pelean no tienen en cuenta lo que sufren su pueblo, su gente, en vez de buscar siempre alternativas pacíficas, viables. Siempre la fuerza hace que los más débiles la padezcan, y bueno, lamentablemente Duña era una de ellos. En ese momento era pequeñita, nació en Zagreb, ahí en Croacia, y bueno, fruto de la guerra, su familia tuvo que emigrar, pero no vino directamente a la Argentina, sino que tuvo que pasar por diferentes países, entre ellos Alemania, Austria, Italia, y bueno, finalmente se enteraron de la noticia de que en una lejana tierra llamada Argentina aceptaban inmigrantes. Una bocanada de aire fresco entre todas las necesidades que estarían pasando en aquellos tiempos. Y bueno, barco 3 meses y llegada finalmente a la Argentina, ¿no? Hotel de inmigrantes, como tantos que han venido a este país, muchos con los documentos extraviados, ¿no?, porque ante esta huida repentina solo se llevaba lo indispensable, a veces se perdía documentación. Bueno, pero por suerte cuando llegaban acá, era medio como foja cero, te inscribían, por eso hay muchos apellidos, ¿no?, que están mal escritos, porque eran la interpretación de quien les tomaba su nombre con los impedimentos del lenguaje, del idioma, ¿no? Entonces hay muchos apellidos mal escritos y es como que se le ha vuelto han vuelto a nacer y se les ha dado una identidad diferente con la que traían, ¿no?, a causa de esto.
Bueno, en el caso de los croatas, el apellido Osanik, por suerte evidentemente no era tan difícil, entonces ellos no han tenido ese problema, pero sí conocemos de otros casos a la cual les han cambiado el apellido. Particularmente de los dos libros, Renacer y Guenechén, Renacer habla un poco de un viaje que hizo Dunja a Croacia, ¿no? Ella llevó un diario en ese viaje que pudo hacer volviendo a su tierra natal, y Guenechén está más centrado en la primera parte, en cómo ella tuvo que adaptarse a esta nueva realidad, a esta nueva patria. Les quería leer entonces algunas cositas de Guenechén, porque me pareció muy interesante cómo describe nuestra actual ciudad Vita, antes de ser ciudad Vita, cuando era todavía Querandí, y cómo ella siendo niña recuerda a través de aromas, colores, cómo era esta querida tierra, ¿no? Antes de la civilización del cemento, de la ciudad que hoy conocemos, ¿no? Recordemos que Ciudad Vita atravesó un montón de etapas difíciles, ¿no? Donde se le fue cambiando el nombre durante épocas de proscripción del peronismo, entre Güemes y Belgrano, y bueno, cómo esta persona que venía de otras tierras percibió todo eso. Guenechén, el nombre no es de origen croata, sino que es mapuche, y significa Dios, deidad o el bien supremo, ¿sí? Dunja escogió ese nombre para su libro porque le llamó la atención, como bien cuenta acá. Y el primer libro lo editó en forma independiente, después consiguió una editorial de Capital, Puma, lo editó la primera vez, y la segunda edición la hizo con Duncan, y Renacer ya directamente lo hizo con Duncan. Este fue presentado en la Rural, allá es donde Mari asistió a esa presentación y adquirió este ejemplar que está dedicado a ella. Y bueno, como no tenía a Guenechén, hicimos circular por las redes sociales si alguien lo tenía, y apareció Analia Ruiz, por suerte también exalumna de la 149, que tenía en su biblioteca personal una copia, y gentilmente también nos ha prestado esta edición, y gracias a eso hoy vamos a poder leer algunos fragmentos de algunos capítulos para recordar a nuestra querida Dunja, que era pintora, además de escritora y maestra, ¿sí? Las tapas de ambos libros son algunas de sus obras. Todas abocan a un renacimiento de una mujer, ¿no? Que se tuvo que reinventar, readaptar a su nueva realidad, ¿no? Con tantas carencias que bueno, pasaron, tanto dolor, sufrimiento, alejarse de seres queridos que quedaron a 15.000 kilómetros de donde hoy estamos. Además de que Croacia, bueno, con sus particularidades, ¿no? Hay en el Adriático un mar azul que siempre nombran permanentemente, y bueno, contrastando un poco con los paisajes que después vio acá, pero también destaca mucho sobre cómo lo que recuerda de aquella Querandí, ciudad Vita de aquellos años donde era más campo. Había una estación de ferrocarril que era un poco el centro ahí de todo. Pero bueno, como tantos inmigrantes, ¿no? Muy difícil tener que readaptarse, muy difícil ese periodo, y nunca se olvida uno de su tierra natal y quiere estar en contacto con los que quedaron allá, ¿no? Con las dificultades en aquel momento de que no existía internet. Hoy con una videollamada prácticamente todos nos sentimos cerca de seres que están en otros países, pero en aquellos tiempos no era tan fácil, así que
todos los inmigrantes generalmente se agrupaban en asociaciones, como por ejemplo la sociedad italiana, los españoles, bueno, también los croatas, se asociaban y hasta tenían un programa de radio en donde Duña los domingos se levantaba muy temprano, ad honorem participaba en ese programa de radio tratando de recopilar información de parientes, de amigos, y comentando novedades de lo que pasaba allá en Croacia, cómo estaba la guerra, y bueno, se mantenían los vínculos. Enseñaba también el idioma croata, y fruto de esa participación en ese programa de radio, se ganó un pasaje a Croacia a hacer un curso, un seminario de idioma, y bueno, decidió ella finalmente con mucho esfuerzo, siendo maestra, obviamente no estando en su mejor momento económico, a pesar de eso y tener 4 hijos, tomó la decisión de ir a Croacia, reencontrarse con su familia y recorrer esas ciudades y esos lugares que su mamá y su papá le iban contando ya estando acá en la Argentina, canciones como nos cantan siempre en el idioma natal, y bueno, como que a mí me ha pasado en mi caso, siendo también hijo de inmigrantes italianos, canciones de la patria, tarantelas y cosas que uno siempre siente curiosidad de dónde surgen, dónde son esos lugares. Y bueno, a ella también le pasaba lo mismo, así que me sentí muy identificado con ella por estas cosas, ¿no? Que estos parientes que vienen acá de inmigrantes, y uno les pregunta y siempre esquivan las respuestas porque han tenido que tomar una decisión muy fuerte, ¿no? Muy difícil tener que dejar todo y bueno, cortar lazos hace que a veces no nos quieran contar porque hacen borrón y cuenta nueva, ¿eh? Y bueno, en el caso de Duña, bueno, su mamá siempre le contaba cosas. Lamentablemente ya había fallecido cuando ella pudo hacer ese viaje, ese seminario, pero bueno, en su diario la recuerda permanentemente. Y se imagina cómo sería si ella estuviera ahí con ella y le pide que la acompañe espiritualmente. Bueno, entonces acá tengo Guenechén, este primer libro, cuenta ese proceso, ¿no? De dejar esa tierra, cómo vino acá a la Argentina y todo lo que significó adaptarse. Como primer lectura, quiero leer del capítulo 5, que se llama La Tristeza, libro prologado por el profesor Soria, profesor de literatura de la Escuela Chegaray, muy conocido por todos los que vivimos en esta ciudad y más de esa mítica escuela, ¿no? Le prologó los 2 libros, y Guenechén, son 2 partes, Guenechén 1 y 2, están incluidos en este mismo libro, así que vamos a leer entonces el capítulo 5 de la primera parte. El capítulo se llama La Tristeza. Era inevitable que se instalara la tristeza, pero no te pongas triste, ya que en eso de borrar recuerdos que casi empezaban a ser, sos especialista. Vamos, niñita, haz un esfuerzo y trata de recordar un poquito, aunque duela. ¿Acaso pudiste llegar a encariñarte con algún juguete, algún animalito, alguna cunita o algún ruido familiar que te hiciera sentir que ahí está tu mundo, tu lugar, tu hogar, o algo parecido que te permitiera crecer con seguridad, con confianza o con respaldo? ¿Cuántos hogares provisorios tuviste? No sabes. Ni siquiera te animás a contarlos porque no lo sabes, sino que no querés. Por eso no sueñes más. Nada de recuerdos. Así de golpe. Como quien da un hachazo. Tenés que cortar los hilos, los lazos, las amarras que te ligan a esa vida
que no te está permitida vivir, pero que te correspondería porque te fue asignada desde lo alto, desde ese ser supremo que, quien quiera que sea o como se llame, es, fue y será el gran titiritero que tal vez se olvidó de vos porque está ocupado entre los males del mundo, quizás enredado entre los hilos de sus múltiples marionetas. Esa es la palabra adecuada. Pensá que sos como una marioneta, sos de madera o de trapo. No podés optar, no podés reír ni llorar, no podés nada, porque no tenés con qué. Pero vos igual querés. Querés tener un juguete y reír con él, como correspondería a tu edad. Pero ¿dónde hay uno? ¿Y cómo será eso de elegir? Justamente por eso yo debo seguir orientándote, hasta que tal vez llegues a comprender la importancia de tener un ángel de la guarda, que guíe tus pensamientos y que para cuando crezcas puedas llegar a comprender que Él siempre estuvo con vos. Compartió tus pocas alegrías y tus incontables tristezas, pero que se mantuvo allí, firme y con sutileza. ¿Sabes para qué? Para que algún día puedas elegir o puedas ejercitar tu libre albedrío, una vez que ya has entendido que después del hachazo, después del corte, definitivamente tu pasado no existe, solo el presente cuenta. ¿Te das cuenta? No debes tener historia. Circunstancias que rodearon tu vida son las responsables de que no tengas tu historia. Pero yo sé que lo más profundo de tu corazón, de niñita, vos tratás una y otra vez de recomponerlo. Por eso que te adelanto algo. Algún día lo vas a lograr, pero todavía falta mucho. A menos eso sí que es una buena noticia. Tenés esperanza. Esa niñita recién a la mitad del siglo de su vida, ¿no? Rondando ya los 50, pudo volver a esa tierra para recomponer esa historia. El otro capítulo que seleccioné es el tiempo y dice así: estábamos en lo que falta mucho, y ese mucho que te falta se llama tiempo. Sí, tiempo. ¿Cómo explicarte que viene y no se detiene? Simplemente pasa. Y nadie puede sujetarlo ni retenerlo, que se va para no volver. Que cada instante que pasa se convierte en pasado. Que ni siquiera tal vez ni el presente existe, porque mientras voy diciéndote esto, ya está formando parte del pasado. Por eso créeme, no existe. Somos dueños de este instante, y eso que llaman futuro es pasado mezclado con presente, pero siempre va corriendo adelante, no podés alcanzarlo. Pero volvamos aquí y ahora a la cubierta del barco que ancló en el Río de la Plata, más precisamente en el puerto de Buenos Aires, en aquel marzo otoñal húmedo, lluvioso, con cielos grises y lloviznas persistentes. Desembarcás y te encontrás con un nuevo hogar provisorio. Por un mes vas a tener cama y comida en el Hotel de Inmigrantes, ese edificio gris de retiro. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan desconcertada? Ah, ya veo, es por tu mamá. Llora y llora, no deja de llorar. Nadie la golpeó, no se lastimó, no está enferma, pero llora. Sí, con lágrimas de gringa. Son especiales, saladas y dulces a la vez, que combinándose dejan un sabor amargo. Pero, como tienen que dejar paso al amor que debe prodigar, se hacen dulces. Porque tu hermana y vos la están mirando y esperan de ella, una vez más, por centésima o milésima vez, que sea fuerte. Un ejemplo de fortaleza y templanza,
con un toque necesario de prudencia. En fin, que tenga un temple de acero. Ella que, tengo que decírtelo, aunque te hiera, si está golpeada, porque la golpearon todas esas cosas que vivió en su destierro durante estos últimos años, de guerra y posguerra. Y sí, está lastimada, porque la lastimaron dejándole una profunda herida en el corazón, que ella intenta inútilmente tapar para que no se le note, para que ustedes no sufran. Y como no puede sola con todo eso, sí, está enferma de dolor, de incertidumbre, de desamparo. Ella sabe que tiene que amparar, pero ¿cómo se hace? Entonces llora, porque la sal de sus lágrimas cura y reabre la herida, que tiene que dulciferar a la fuerza, con todas sus ganas, para así poder guiar y proteger a estas dos criaturas que son ustedes, tu hermana y vos. Ella siente que está agotada, pero no va a abandonar. No puede darse ese lujo por ahora. Por eso llora. Duña nació en el 44 y a la Argentina llegó allá por 1948. Recuerden que ahí es donde Ciudad Vita estaba en su construcción, ¿no? Para ponernos un poco en contexto. El otro capítulo que elegí es el 7, titulado Otro tiempo. Ahora échate a volar. Ya es tiempo de que te pongas alas de mariposa, tenue, frágil y vistosa. Sí, sobre todo eso, muy pero muy vistosa, porque tenés que seducir, encantar, deslumbrar para tratar de compensar todo lo que te falta. Tenés que estar en todas las flores y no quedarte en ninguna. Tenés que aprovechar bien tus efímeros vuelos bajos, casi a ras del suelo. Por eso debes seducir. Si te miran por tu colorido, ya lo lograste. Por lo menos sacale provecho a la gracia que te fue concedida. Pero no te detengas, porque pueden cazarte y no te olvides que tus alas son un grito de libertad. No naciste para quedar presa de un pulgar y de un índice, de una mano cualquiera, eso no. Ni mucho menos para quedar destrozada bajo una red o tal vez atrapada en un triste frasco de vidrio que se interponga entre tus alas y el néctar de las flores de las que fuiste asignada en el jardín de la vida, como una creación. Volvemos ahora a un lugar. Vos no podés tener un final así. Si a vos no te mataron las esquirlas de las bombas, ni a las balas de las ráfagas de metrallas. Más adelante, a través de tu medio siglo de vida, vas a usar esa frase como un caballito de batalla. Cuando tengas que medir tus fuerzas o librar una lucha con vos misma, o cuando tengas que tomar una determinación. A mí no me mataron las bombas ni las metrallas de la guerra. ¿Qué más me puede pasar? Ya mismo estás en la estación Buenos Aires del ferrocarril General Belgrano que te conducirá a tu destino final. Desvío Querandí. Así se llamaba antes a la estación Querandí. Que ni siquiera es una estación, aunque tiene andén, oficina de correo, jefe y todo lo necesario para que un tren se detenga allí, aunque ya haya un solo pasajero o ninguno. Estás ya en la estación, donde hay también un cartel hecho de cemento, Querandí, como más adelante vas a ver en todas las estaciones viejas, en el que, ¿quién lo hubiera dicho? Cuando haya pasado más de medio siglo, todavía se leerá las palabras en relieve, Querandí. Bueno, esto ya ha sido reformado por las modificaciones que se han hecho en la actual estación, pero bueno, hasta hace no muchos años todavía se veía ese cartel que Duña ha dejado plasmado acá en el libro.
Y estás queriendo volar hacia tu pasado, tu propio pasado, pero tus alas se niegan, se cierran. No vamos a insistir con el viaje. No sabes cómo es que llegaste allí. No lo recordás, está oculto, preso, escondido o encerrado en un compartimento de tu cerebro o de tu corazón, que corresponde a tu pasado, que está visto, no querés recordar, aunque finjas intentarlo. Así las cosas, no sabes cómo llegaste, pero estás ahí bajo un cielo azul del mes de mayo de 1948. ¿Qué será este lugar? Ni siquiera un pueblo, menos que eso. Ni un poblado, simplemente un caserío, con algunos que otros gringos, unos pocos criollos y unos cuantos cabecitas negras. Ahí te toca dormir en una caballeriza hasta que puedan, tu familia y vos, instalarse en una casita modesta, pero que a vos va a parecerte un pequeño palacio, a tan solo 300 metros de la estación Querandí, la del puente angosto, con un camino de tierra que pasa sobre él, para evitar el cruce sobre las vías del tren. Esas vías que van a acompañarte todo el tiempo que vivas aquí, en este lugar, que andas sabiéndolo, es tu lugar en el mundo. Maravilloso, maravillosa imagen ahí de cómo era esa estación, ¿no? En ese momento no había nada. El otro capítulo que elegí es el lugar. A ver, echemos un vistazo a estos amplios alrededores. ¿Y qué tenemos? Un campo con toda clase de malezas, yuyos, pastos tiernos, tréboles, cardos, manzanilla, ortigas, panaderos, y sí, hasta hay unas florecillas azules tan bellas porque son una especie de margaritas silvestres, pero de color cielo intenso. Y los árboles y arbustos con toda clase de matices y de tonalidades del verde. Jamás habías visto tanta vegetación, o por lo menos no lo recordabas. Después supiste sus nombres: cipreses, eucaliptus, sauces, llorones, cinacina, higueras, ligustros, retamas, aromos y hasta un ombú. Y en medio de todo esto, una escuela pública de provincia, de estas a las que todavía se la llama escuela rancho. Claro, que hasta allí vos no sabés lo que significa, pero ya verás cuando crezcas, cuando pase ese infaltable tiempo que siempre se presenta como un tirano en forma de reloj, ya verás todo lo que significa una escuela. Allí todos los días ves llegar a dos señoritas bien vestidas, una de ellas especialmente elegante, muy elegante, con sus labios pintados de rojo intenso y sus uñas largas esmaltadas con ese mismo tono subido de rojo, que te recuerda a aquellas amapolas rojas en medio de un trigal que alguna vez habían visto tus ojos en un lugar muy lejano en el espacio y el tiempo, porque se había quedado en Europa sin llegar a enterarse siquiera que ibas a sufrir tanto cuando te alejaban de él en medio de un gran número de exiliados que a bordo de una sucesión de vagones enganchados a una locomotora llamada tren rodaría por las vías en busca de paz y pan, y sobre todas las cosas, libertad. Parece que ya estás empezando a comprender lo inútil que es escarbar en el pasado, porque la incertidumbre te ahoga, te atormenta hasta quitarte el aliento, porque justo cuando empezás a dar forma a tu recuerdo, este se desvanece, se desdibuja y tu corazón dice basta. Eso es para que no te olvides que cortaste de un solo golpe certero y para siempre, como que provino de una poderosa arma conocida como hacha, todos los lazos que te unían a un pretérito anterior. ¿Dónde estábamos cuando volvimos al trigal con las amapolas? Ya recuerdo. Estábamos en que una de esas dos señoritas usaba tacos muy altos y perfume muy fino, y que las dos, a través del alambrado, con un gesto muy parecido a la lástima, pero que en realidad era de compasiva comprensión, de consideración y, por qué no, de amor, ya que bien pronto se enteraron de tu pequeña gran historia, te estaban alcanzando trozos de tizas. Hasta las hay de colores para que juegues con ellas. He aquí tu primer contacto diario con el mundo civilizado, diferente, casi mágico.
Poco tiempo después, la señora de las uñas color rojo fue tu primera maestra, tu señorita Emma, la que te introdujo en el mundo de los números, las letras, el saber. ¿Te das cuenta? Ya estás elaborando y construyendo tu nuevo pasado, tu recién adquirido pasado que con poco y un poco de suerte, astucia y paciencia, nadie va a quitártelo. Esa fue entonces la maestra que inspiró a Duña para que después eligiera su profesión de maestra, ¿no? Bueno, el otro capítulo es el 10 y tiene que ver con el arraigo, ya esta tierra que la adoptaba. Así que ahora ya estás queriendo este bendito suelo que te dio ese hogar, organizado como todo un ejemplo de eficiencia, administración de la pobreza, que con unos pocos pesos se entremezcla con mucho ingenio para sobrevivir. Esa es la receta de la supervivencia aquí. Así comenzó tu historia de amor con este país, que ya está empezando a ser tu patria, porque aunque no hayas nacido en ella, estás uniéndole tus raíces y ella te acepta generosamente. Ya el trasplante es todo un éxito, porque tu tronco se yergue y crece, tus ramas se elevan más y más, llenándose de nuevos brotes y hojitas. Cuando llegue el tiempo de las flores y los frutos, ya verás. Todo será tuyo, como el perfume de esa retama amarilla como el sol, de esos aromos con sus flores peluditas, de esos paraísos con sus flores chiquitas y liláceas. El manzano, los ciruelos que ya estaban aquí cuando llegaste, esperándote como en señal de bienvenida. ¿Te das cuenta de todo lo que tenés ya y de todo lo que aprendiste a querer y cuidar en tan poco tiempo? Eso es educación, eso es cultura, eso es lo fundamental. Es casi tan sencillo como el hecho de saber que cuidando a la gallina cuando está echada para que no se aleje de su nido, seguramente muy pronto asomarán sus piquitos los pollitos y se llenarán tus horas con su piar. Y un tiempo más adelante tal vez serán alimento, cumpliendo así con el ciclo vital de la naturaleza. Ya que estamos hablando de animalitos, podemos echar un vistazo a la pequeña granja. También tenés familia de patos, conejos, gatos, hasta un perro guardián que también hay que atender, porque si el cariño, cuidado que cubra sus necesidades básicas, cuando todo ser viviente luego no puede disfrutar nada. Las necesidades básicas son universales y siempre son las mismas, pero hay que ver cuánto se aprende y cómo aprendiste tantas cosas a partir del cuidado de los animalitos. Así transcurre tu vida, puestos entonces no tenés ni siquiera una década de vida y ya aprendiste tantas cosas nuevas para vos, pero viejas como el mundo. El otro capítulo que elegimos tiene que ver un poco más con lo que pasa con algunos inmigrantes que cuando hoy nuestra querida Argentina está sufriendo, suelen decir, la única salida es Ezeiza, ¿no? Un poco de ingratitud noto en esas frases que olvidan cómo esta tierra que hoy parece seca y que sin posibilidades, en algún momento le salvó la vida a sus abuelos, bisabuelos, ¿no? Y los cobijó como si fuera su propia patria. Y no solo a los de Europa, también a los de los países más cercanos, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia. Tantas patrias han venido a nuestra querida Argentina que les dio cobijo y los adoptó como hijos propios. Este capítulo, que es el capítulo tercero de la segunda parte de Genetchen, se llama La ingratitud. ¿Cuánto puede equivocarse un ser humano? ¿Y cómo, en las situaciones límite, se ve la verdadera cara de las personas? Tantas veces escuchaste aquel relato de aquella vez
en que tu mamá con tu prima y tu tía jovencitas, tu hermana chiquita que hacía poco mes caminaba y vos, una beba pesada que necesitaba de todos los cuidados mínimos que se le puedan proveer. Cosas tan elementales como beber un biberón de leche tibia, o tan necesario como el cambio de pañal, porque en aquel entonces no existían los descartables, pero los bebés siguen haciendo lo mismo desde siempre, sin importarse si lo hacen en paz o en guerra. Así los horarios, sin imposiciones, simplemente como funciona su cuerpo. Si no se los atiende, se paspan, se les irrita su delicada piel. Para no llegar a la dermatitis es necesario tener agua, aceite, crema, proceder al cambio, porque es muy irritante el llanto que sigue a su falta. Ahí llega el implacable recuerdo ingrato. ¿Te la imaginás a tu mamá agotada, desosegada, como con una beba llorosa y llagada en sus nalgas, sin tener la posibilidad de acceder a un mísero pañal por horas y horas? Entonces llegamos al punto justo en que una madre con todas las letras parece una ingrata con la vida, porque tal vez desea que ese hijo no hubiera nacido. Pero eso es solo por un momento. Vos ya sabés que no hubo ni habrá nunca una bebé real o un plebeyo que pudiera escapar a esta forma de nacer tan desnudo y con las mismas necesidades a pesar de cualquier condición social. Lo mismo da tener que ser atendido, y su madre, en medio del horror de la guerra, no tiene nada para remediar su llanto. Ella no tiene. Otros conocidos suyos, de otros tiempos, sí tienen, pero no quieren ayudar. ¿Te das cuenta de aquel principio de una vida es igual al final? ¿Te das cuenta de que nadie escapa a esa generalidad? ¿Te das cuenta de que el nacer y el morir nos iguala a todos? Ahí está el secreto de la vida. Entonces es cuando, si queremos ver, advertimos que todos somos iguales. Nadie sabe cómo, dónde, cuándo van a nacer. Tampoco morir. Pero eso sí, al menos ya tenemos alguna certeza cuando comprendemos que todos nacemos desnudos y terminamos esta vida de igual manera, porque no somos nada de lo que llevamos puesto en el cuerpo cuando cumplimos nuestro ciclo vital. Volvamos a esa madre desesperada. No tiene tiempo de llevar las cosas del terreno de los hechos al terreno de lo filosófico. Si apenas puede pensar, ya casi ni puede sentir. ¿Dónde está la ingratitud? No está en ella ni en sus negros pensamientos, está justo en otro lugar, en los otros, en aquellos desconsiderados que no saben de gratitud, a los que alguna vez en tiempos de holgura y bonanza les brindó su amistad, su respeto, y hoy resulta que sufren de una tremenda y brutal amnesia. Esta discusión con lo justo o lo injusto de la vida se fue en un punto muy filosófico, tal vez al terreno de lo político, lo económico, lo ético, lo social y de tantos otros campos, pero ya aprendiste que las grandes cosas son muy sencillas, muy simples. Lo importante fue sobrevivir, y ustedes sobrevivieron a todas las ingratitudes. Así fue que llegaste a este lugar, sabiendo que tu cabeza está a salvo. A pesar de todo lo vivido, ya no seas más ingrata. No te quejes, no digas lo mal vivido. Estás sana y salva, y como diría tu abuela materna a la que no llegaste a conocer, sos rica porque tenés salud, de modo que repítete una y mil veces cuando las dudas te asalten. Gracias a la vida y nada de ingratitud. Muy bien, vamos a un capítulo después de este bastante duro, ¿no? Que se llama la alegría. Para levantar un poquito y terminar la lectura de este libro con lo positivo. Volvé en el tiempo y recordá que corre el año 1948. Volvé a los primeros meses de ese año y recordá cuánta tristeza acumulada,
tantos suspiros, tantas caras de pensar, ya pueden ser vistas sin pudor, sin que duelan tanto. Algo así como se hace presente la increíble banalidad del mal, algo que dan tan insufrible, pero que a fuerza de ser sufrido se te hace común habitual. Qué cosa, qué manera de escudriñar almas ajenas en esas interminables horas de refugios antibombas, en esas insoportables horas de incertidumbre por el nuevo mundo, por nuevo punto de llegada, ese deambular por diferentes rutas en camiones militares o de a pie. Esos pases de frontera en un tren que tal vez nunca llegaría a destino porque fue volado por el aire. Ese hoy estoy aquí, mañana no sé. ¿Quién sabe dónde? Y lo que es peor, ¿quién sabe si alcanzarás a ver mañana? Tal vez no te encuentre la aurora del nuevo día y con ese hecho puntual terminará tu desatinado destino. Pero tenés suerte, sos muy afortunada. Después de un poco más de 3 años de deambular por esos caminos de Dios, te llega la noticia de que pronto, muy pronto, nos vamos a ir muy lejos, en barco, a cruzar el inmenso océano, porque hay un país llamado Argentina que acepta a los emigrantes europeos desparramados por el ancho mundo y vueltos a juntar, pero como perlas barridas en una escoba y apiñadas en la palita para recoger basura en esos hogares llamados campos de concentración o de refugiados. Hay un país que no acepta, no se acepta. ¿No es eso algo maravilloso? Lo vamos a parar en el tacho de basura. No vamos a ser trasladados como se pueda, claro. No es momento de pretensiones ni de lujos, como sea. Total, después de lo vivido, eso sí, que es un notición. Hay mucho alboroto porque hay una puerta abierta a la esperanza y esta puerta la abrió una mujer llamada Evita, que visitó en su viaje a Europa los campos de refugiados y sintió piedad. Piedad, sin duda alguna que lo fue, aunque sus detractores digan otras cosas que no voy a mencionar. El hecho concreto fue que después del triste espectáculo de miles de niños que vio con el dolor de la guerra marcado en sus caritas, entre ellas la tuya, quiso el destino que esa mujer intercediera ante el que era su esposo y a la vez presidente de los argentinos. Esa mujer abogó a favor de esa pobre gente entre la que te encontrabas y según me dijeron, la verdadera historia lo dirá algún día, se arrodilló ante el general en un gesto que la honra, garantizando así la entrada al país de esos contingentes de inmigrantes. Recordá que eso fue la mayor y única alegría que viviste en mucho tiempo hasta ese entonces. Maravilloso, ¿no? Lo que significó Ciudad Evita para los inmigrantes, ¿no? Cuando nadie le tendía una mano, cuando en la mayoría de los países poderosos tienden muros, deshumanizan. Argentina, y sobre todo gracias a esta mujer, Evita, abría sus puertas. Y desde esta ciudad, ¿no? Ciudad Evita, con nombre de mujer, pensando en darle un hogar, y no cualquier hogar, no cualquier proyecto urbanista, pensando en unos chalecitos muy especiales que hemos abordado y contado a todos ustedes a través de nuestro libro Ciudad Evita Leyendo Realidad. Se le daba un hogar a tanta gente de todas partes del mundo. No nos olvidemos en tiempos difíciles lo que este país hizo por los inmigrantes. Y sobre todo nosotros que somos hijos de inmigrantes, no digamos la salida de C6. Luchemos por esta patria que cobijó a tantos desesperados de la guerra. Gracias, Dunia. Hermoso tu legado. Continúas viva en tu obra. Tus exalumnos
de la 149 de Almafuerte y 228 para los históricos. Te recordamos con mucho cariño. Gracias, Mari, por interesarte en recordar a Duña. Gracias, Analía, por prestarme el libro y poder leerlo hoy para todos ustedes. Hasta un nuevo encuentro con libros. No lo olviden, mejor regalar libros. Hasta la próxima, amigos.